Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Hiraldo, uno de los miembros de esta pareja, porque aquí no hay primero y segundo, ni hombre y mujer de momento, que yo sepa. Y bueno, yo creo que tanto José María como yo, lo que queremos contarlo es un poco qué nos motivó a llegar a este matrimonio de conveniencia, que está dando sus primeros pasos, y qué hemos aprendido por lo que a nosotros nos parece que han sido aciertos y por lo que nos parece a nosotros que nos hemos manifiestamente equivocado y que podríamos decir que hemos fracasado. Yo quisiera decir, y después de oír al ponente anterior, que yo cuando hablo de ciencia, cuando pienso en ciencia, cuando me refiero a ella, lo voy a hacer de una forma muy general. O sea, yo hoy por hoy la frontera entre ciencia y letras la veo más difusa de como se nos ha presentado, afortunadamente. Y es más, soy de los convencidos de que mucho mejor nos iría a los que nos llaman científicos, a carreras científicas, si tuviéramos filosofía, por lo menos durante los 2 primeros años, si tuviéramos más historia de la ciencia cuando empezáramos, y creo que a todas las carreras de letras le iría mucho mejor si estudiaran un poco de física, un poco de matemáticas y un poco de química, que me parecen 3 pilares fundamentales. Yo creo que hoy la cultura es ciencia, y la ciencia necesita de la historia, de la filosofía y de todo. Es decir, que no digo yo que tengamos que tener como profesionales un saber renacentista, que es absurdo. Hoy cada día, si quieres hacer algo en cualquier campo de la ciencia, concebida al nivel que quieras, tienes que centrarte mucho en lo que haces, pero sí que yo creo que es absolutamente fundamental para hacer buena ciencia tener una perspectiva del mundo lo más amplia posible, y si no, acabamos con científicos francamente malos. Bien, dicho esto, yo la primera pregunta que me haría, y que me haría porque se la hago, o porque hablo mucho el tema con la gente joven, con los becarios que entran en nuestros institutos de investigación, es ¿por qué divulgar la ciencia? O sea, ¿para qué puñetas queremos hacer que la ciencia llegue a la sociedad? ¿Qué ganamos los científicos y qué gana la sociedad con conocer lo que hace un señor que está metido en su laboratorio y que le va bien? Al señor que está estudiando sistemas complejos, o al señor que está estudiando los agujeros negros, ¿qué le importa que la sociedad sepa lo que haga o no lo sepa? Nosotros todos los científicos, por eso trabajamos, tenemos un ego grande, tan grande como el que pueda tener el mejor pintor, vivimos de eso. Yo no creo que haya un científico que trabajara por su sueldo, trabajamos por nuestro ego, pero nuestro ego es bastante selectivo, ¿no? No nos gusta que nos digan guapos cualquiera, nos gusta que nos digan alguien que nosotros consideramos que es casi tan guapo como nosotros, ¿no? Porque la mayoría pensamos que el Nobel nos lo van a dar o la semana que viene o dentro de 100 años, ¿no? Pero no lo van a dar, ¿no? Y si no, será en la otra vida. Entonces, ¿por qué divulgar? A mí me encantaría decirles que pensando como científico, yo creo que el reto más importante que tiene la ciencia actualmente, sin embargo, es hacerse creíble al ciudadano. O sea, mostrarle de alguna manera que aunque tenemos conocimientos incompletos, hemos desarrollado métodos fiables que nos permiten bucear, aprender de la realidad y sobre todo hemos creado una base de conocimiento sólidas, potentes y que nos ayuda a vivir. Y he dicho al principio que me gustaría decíroslo porque esto no lo dije yo, esto lo escribió Douglas Futuyma en un editorial de Bioscience, creo yo, hace unos 2 años, uno de los mejores científicos para mí de la mitad de este siglo. Desde mi punto de vista lleva muchísima razón. O sea, si hoy lo piensan ustedes, todos los que estamos aquí, probablemente, y estamos en una ciudad muy antigua, hasta hace 80, 100 años, la mayor parte de nuestros conciudadanos podía nacer y morirse sin tener ningún contacto con un hecho científico o con algo que le recordara la ciencia, quizás con algún desarrollo técnico. Es verdad que habíamos inventado la rueda, que habíamos inventado el arado, teníamos una población mayoritariamente agrícola y las cosas que hacíamos eran técnicas, pero la ciencia estaba bastante lejos de lo que es la vida del ciudadano. Si ahora piensan en cualquiera de ustedes, probablemente han dormido, yo espero que bien, pero unos bien y otros mal. Lo que es seguro es que han dormido en un colchón cuyas fibras las ha diseñado un grupo de científicos expertos en ciencias de materiales. Y lo que es seguro
es que en el Somier han tenido que ver fisioterapeutas, que son científicos, y cuando se levantan, y vamos a dejarnos de la luz y lo que viene entre el medio y del que quiera poner la radio, sea muy nervioso y ya llame por teléfono a alguien, van a bajar a la nevera, la van a abrir y van a tomar una leche u otra según unos estudios científicos realizados. Y la leche que tomen va a estar pasteurizada, va a estar desnatada, y eso se va a basar en estudios científicos. Y a lo mejor ese día no quieren ir a trabajar y con su pareja deciden hacer el amor. Y a lo mejor alguno toma una pastilla para una cosa o toma una pastilla para que no le ocurre otra. Es decir, lo que quiero decir es que es muy difícil pensar hoy por hoy un momento, cualquier momento en la vida de un ser humano donde la ciencia no está presente. ¿Qué es lo que ha supuesto eso? Pues eso es muy bueno para los científicos, pero cuando se habla de la urna de cristal, eso es algo que la pisonadora de su utilidad le pasó por encima hace muchos años, ¿no? La ciencia hoy está en la calle, le gusta al científico o no le guste, y le guste a la sociedad o no le guste. Pero eso ha tenido unas consecuencias difícilmente asimilables para el propio científico y para la propia ciencia. Por resumir, yo diría que lo primero ha sido una llegada de fondos impresionante. O sea, los fondos para la ciencia en el mundo se han multiplicado en los últimos 50 años probablemente por 10.000 o más. O sea, la cantidad de dinero que llega para hacer ciencia era algo impensable hace décadas. Y paralelamente que llega dinero, llega la presión para el científico. La presión que hoy tiene un científico no es la que ha tenido hace 30 años, es una cosa que va en aumento y que ni el sistema ni el propio científico ha digerido, y donde indudablemente necesita un aliado de la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado paralelamente? Paralelamente ha pasado que las grandes compañías, que hoy gran parte de la ciencia se basa en el dinero que ponen las grandes compañías, y la presión que hay en la ciencia para que los científicos tengan proyectos con grandes compañías es brutal, y yo creo que es un error brutal, porque la ciencia tiene que tratar de ser lo más independiente posible, al menos la ciencia básica, que es el pilar de la ciencia, y hay que exigirle que sea buenísima, excelente, pero hay que darle libertad. Afortunadamente esto es un problema general y hay un movimiento cada vez más potente, aunque la presión también es cada vez más potente, porque los estados inviertan mucho más en ciencia, ¿no? No es el caso de aquí, donde me temo yo que nuestra clase empresarial invierte poco. No son problemas estos que se vayan a arreglar fácilmente, pero desde luego son problemas que para la sociedad no se van a arreglar nunca, ni para el propio científico, si no nos conocemos. Y el problema es que hoy, que la ciencia está más presente que nunca en la sociedad, el científico está cada vez más lejos de la sociedad. Yo creo que el anterior ponente, en el trozo que yo le he visto, lo decía, ¿no? El científico está muchas veces para la sociedad más cerca del brujo, ¿no? Le pregunta a un ciudadano y la duda es si la ciencia es más buena que mala, ¿no? Y probablemente te está oyendo porque se ha puesto un sonotone diseñado por científicos, pero la idea de que el científico no solo fabrica el martillo, sino que es el que da con el martillo en la cabeza, está muy arraigada, y no es culpa de nadie, es culpa de que no nos conocemos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la única solución que hay a esta dialéctica pasa, más que por la extensión científica, para mí es por la cultura en general y por la cultura científica. Yo no puedo hablar de cultura sin ciencia. Hoy quien piense que es una persona culta y no sepa de ciencia, pues me parece que no sabe el siglo que vive, ni el año que vive, ni dónde está. O sea, hoy quien niega que para ser culto hay que saber de ciencia, está partiendo de una base, que es que la cultura no vale para entender el mundo donde uno vive. Y hoy, sin conocer la ciencia, no entiende uno, ni poco ni mucho, la realidad que tiene cerca. Eso lo pensaba yo, y tomando copas me encontré con un profesional completamente distinto en su campo al mío, que era José María Montero, que está a mi derecha, y que no solo pensaba, sino que sentía igual que yo. O sea, creo que los dos sentíamos esa necesidad de contarle la ciencia a los ciudadanos, y los dos coincidíamos en que no sabíamos cómo hacerlo, y en que no nos gustaba mucho cómo se hacía. Los científicos solemos tener
un problema, que es lo que los anglosajones le llaman predicar para el coro. O sea, una gran parte de la divulgación científica, es verdad que hay científicos que son, vamos, excelentes investigadores, pero una gran parte de la divulgación que hacemos los científicos es predicar al coro. O sea, nos dedicamos a contarle lo que sabemos a gente que tiene exactamente el mismo interés que nosotros, y no ganamos nada, nos contamos uno a otro a historias como si fuéramos a un confesionario multimedia, ¿no? Nuestras historias, nuestras penas, pero no llegamos a quien tenemos que llegar. O sea, no llegamos al ciudadano que nos encontramos comprando churros, al que nos encontramos en la cervecería, a quien tenemos que llegar, a quien tiene que saber eso y a quien, como alguien decía aquí, deposita un voto. Ese es el reto que tenemos. Tanto o más que el crear vocaciones, el que tenemos eso. Cuando haya cultura científica, la ciencia es de las cosas más amenas y más divertidas que hay en este mundo, pero hay que saber contarlas. Y los científicos nos tenemos que dar cuenta que en esto no podemos estar solos, que hay profesionales del cuento. Unos como Alberto Moravia escriben cuentos y otros como mi colega lo cuentan en televisión o los cuentan en los medios de comunicación, pero lo saben hacer. El ponente anterior lo explicaba desde mi punto de vista muy bien. Tienen una herramienta como llegar. Yo también la tengo, y creo que sé llegar a la gente, pero hay de miles de cosas que no me doy cuenta. Y el matrimonio bien avenido, y yo sé que no es fácil, entre ciencia y profesionales de la comunicación, a mí me parece fundamental para la divulgación que yo quiero hacer. Y yo no sé si estoy acertado o equivocado, pero es lo que siento y lo que quiero, que es una divulgación que vaya al gran público y que sin perder rigor o perdiendo el necesario, o sea, yo diría que perdiendo el rigor de los métodos complejos y ganando el rigor de las ideas, tenemos que ser capaces de llegar al ciudadano corriente, a la mayoría de mis vecinos, al que me puede explicar a mí cómo pesca y cómo pone un anzuelo y cómo empatilla un anzuelo que yo no sé. Pues yo tengo que ser exactamente igual de capaz de explicarle cómo abordo un sistema complejo y cómo funcionan las interacciones entre especies y cómo puede influir lo que está pasando aquí a 500 kilómetros de donde estoy. Y si no, mal profesional soy, pero tengo que buscar aliados. Pues en esa batalla que abordamos los dos, dijimos, ¿por qué no contamos en directo cómo trabajáis vosotros? Vamos a empezar con una cosa sencilla y muy atractiva en imágenes. Ellos trabajaban además en medio ambiente, nosotros también, y buscamos una línea de solape, que es la que yo les voy a dejar un poco que José María desarrolle y que luego veamos y podemos debatir. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar dando las gracias y felicitando a los organizadores de este encuentro y a Enrique Montero, especialmente por habernos invitado, porque, bueno, no es frecuente, primero no es nada frecuente que se aborde esta cuestión de las dos culturas, y menos frecuente es que cuando se aborde los periodistas estemos a este lado de la mesa y no siempre como oyentes para informar de estas cuestiones. Como decía Fernando, esta es la historia de una serie de reflexiones, de una serie de quejas que nacen tomando copa y que desembocan en un vamos a remangarnos, que es normalmente el salto que no se termina de dar nunca, ¿no? Es muy fácil teorizar y exponer una serie de elementos con los que no estamos muy de acuerdo, que son los que hipotecan la calidad y la cantidad de la divulgación científica o de la información científica en los medios de comunicación generalistas, pero realmente lo difícil y lo complicado es tratar de resolver esas carencias inventándonos, entre comillas, algo, ¿no? Pero antes de hablaros de esta experiencia que de alguna manera, y es lo que yo quiero después detallar, os ha servido para romper algunos de los mitos y de los tópicos que giran en torno a la dificultad de hacer divulgación científica en medios generalistas y sobre todo en televisión y sobre todo en una televisión pública. Antes de meterme en ese detalle, yo creo que honesto hacer referencia a tres cuestiones previas que sirven también para situar el problema. El problema que tenemos, en este caso, los comunicadores, sobre todo los periodistas que trabajamos, insisto, en medios generalistas. La primera cuestión previa es la nula formación, prácticamente nula formación de los periodistas en este tipo de materias, ¿no? Ya se ha comentado por el ponente anterior, a la ciencia se le tiene pánico en las redacciones de los medios de comunicación, pero es que también se le tiene pánico en las facultades de periodismo. Hay un déficit de formación en este tipo de periodismo absolutamente alucinante. Yo no hace mucho
Y por primera vez, a pesar de que llevo años dando clases en facultades de periodismo de muchos sitios, me invitaron en la Facultad de Periodismo de Sevilla, donde lo primero que me quejé delante de los responsables de la facultad es que hubiera cursos específicos de periodismo cofrade y periodismo deportivo, y jamás, no es que no se hubiera celebrado un curso, ni siquiera una conferencia dedicada a periodismo científico, ¿no? Hay un problema evidente de formación en este tipo de cuestiones que tiene que ver con la universidad, que tiene que ver con las propias empresas de comunicación, que tampoco se muestran especialmente interesadas en tener a profesionales cualificados en estas materias. Y cuando hablo de cualificación y cuando hablo de especialización, no me refiero a que contemos con esas perlas que suelen ser los periodistas que además tienen estudios en ciencia, sino me refiero básicamente, y con eso sería suficiente, sobre todo los medios de pequeño tamaño, a periodistas que sencillamente supieran identificar cuáles son las fuentes rigurosas y fiables a la hora de abordar una determinada cuestión científica. Esta es la primera cuestión previa a la que, por honestidad, creo que hay que referirse. La segunda, y casi más importante diría yo que esa, y que es además una circunstancia oculta, sobre todo para las personas que no tenéis nada que ver con el mundillo de la comunicación, son las condiciones laborales de los periodistas en este país. Las condiciones laborales de los periodistas en España son absolutamente tercermundistas. Para que os hagáis una idea, y yo se lo venía comentando hace un rato a Fernando en el coche, en noviembre del 2007 se publicó una lista con el sueldo medio de 35 profesiones en España. No sé quién se atreve a colocar el orden en el que aparece periodismo por sueldo medio, en una lista de 35 profesiones. 31. Solamente estamos delante de, con todos mis respetos, los camareros, los dependientes y los teleoperadores. Y luego, a eso, es decir, a una cuestión tan fundamental como es el sueldo, y eso lo conocen los periodistas que anden por aquí, el abuso endémico de estudiantes en prácticas para cubrir puestos de trabajo estructurales, plantillas encubiertas, con periodistas sin contrato, con periodistas que viven a pieza, cesión abusiva de los derechos de autoría, uno escribe, pero escribe para el periódico, para internet, para no sé qué, pero después luego esa empresa lo utiliza para un libro, para un DVD multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también hay que saber que las condiciones laborales en este país, en lo que se refiere a los profesionales del periodismo, son como son, y eso determina también la calidad de su trabajo y su nivel formativo, etcétera, etcétera. Y por último, aunque ya se ha hecho referencia a esta cuestión, es la propia crisis que vive, la crisis informativa que se vive dentro de los medios de comunicación y en particular la televisión. Yo en la web, por invitación de Enrique, en la web que se ha creado, en el enlace que se ha creado a propósito de este encuentro, he colgado un documento que elaboré no hace mucho con algunas reflexiones en torno al tratamiento de la información ambiental en televisión, donde me refiero, porque resulta paradójico, al debate que se generó en España dentro de los profesionales de televisión cuando se estrenó la película de Buenas noches y buena suerte, ¿no? del famoso enfrentamiento entre Ed Murrow y Joseph McCarthy, donde ya Murrow, ese periodista de la CBS, era el año 1952, ya advertía que la información en el medio televisivo, en televisión, estaba a punto de ser derrotada por el espectáculo, 1952. Claramente la información en gran medida ha sido derrotada por el espectáculo en televisión y empieza a ser derrotada por el espectáculo en otros medios, como la prensa escrita o la radio, ¿no? Cuando se generó aquel debate, insisto, el documento está colgado en la web y podéis verlo con un poco más de detalle, las aportaciones que hicieron los profesionales de la televisión española, Lorenzo Milá, Pedro Piquera, Iñaki Gabilondo, etcétera, había algunas frases tremendas, pero que son rigurosamente ciertas para los que vivimos dentro del medio, ¿no? La complejidad está en horas bajas, los contenidos que han de explicarse sencillamente se eliminan, la lucha hoy es porque te vea más gente, no porque seas mejor ni más creíble. Claro, esto es puro veneno para la información científica o para la divulgación científica en medios generalistas, ¿no? Es decir, que al final los informativos de televisión no han sido secuestrados por la presión política, como era un poco el planteamiento de la película de Murrow, sino por la banalización que exige todo espectáculo. Al final el espectáculo ha ganado la partida, incluso se han producido fenómenos muy perversos, ¿no? En los informativos de televisión, que era hasta cierto punto un territorio sacrosanto, se ha introducido la publicidad y ya no lo interrumpen 14 veces para vendernos 20 productos de cualquier caso, o se han segmentado, se han separado
determinados contenidos, como el tiempo, que tienen más audiencia, propiamente del informativo, para poder añadirles publicidad y espectáculo también, ¿no? Bueno, esa es la circunstancia en la que estamos, ¿no? Hay una cierta crisis de lo que tiene que ver con la información dentro de los medios de comunicación y en particular dentro de la televisión, que es en el medio en donde yo trabajo ahora, ¿no? Y ya enlazando con lo que nos ha traído aquí, con lo que avanzaba Fernando, lo cierto es que nosotros nos habíamos dado cuenta, no solo en Espacio Protegido, que es un informativo semanal de medio ambiente de 1 hora de duración que lleva 11 años en antena, sino con anterioridad en el área de medio ambiente de los informativos de Canal Sur Televisión, la única televisión española que yo sepa que tiene un área específica de medio ambiente. Nos habíamos dado cuenta de que la alianza, era una cuestión obvia, también se han referido hace un momento a ella, ¿no? Que la alianza o la simple complicidad entre periodistas y científicos a la hora de abordar este tipo de informaciones que nosotros ofrecemos de forma periódica en nuestro programa, era una rareza, y que esa rareza hipotecaba la calidad de la información. Esa falta de entendimiento entre los dos colectivos, esas dos culturas que no terminaban de encontrarse, hipotecaba la calidad, como digo, de nuestro trabajo, ¿no? Y la paradoja es que yo creo que también se ha dicho, y Fernando ya lo ha avanzado, la paradoja es que ambos colectivos se necesitan o nos necesitamos, ¿no? El científico necesita divulgar sus interrogantes, sus retos, la utilidad social de su trabajo, sus problemas, las respuestas, la incertidumbre a las que se enfrenta y, en definitiva, necesita salir a la calle y explicarle a los ciudadanos cuáles son todas esas cuestiones que le preocupan y cuál es el sentido último de su trabajo. Y los periodistas, por nuestra parte, estamos necesitados pues de noticias, de novedades, de descubrimientos, de aventuras, de esfuerzos titánicos, de misterio. Son materiales con los que está hecho la ciencia, todo eso, ¿no? Y, sin embargo, no terminamos de encontrarnos, ¿no? Los dos nos necesitamos y no terminamos de encontrarnos. No surge esa alianza o esa complicidad, ¿no? A veces este divorcio o este desencuentro nace de un fenómeno muy común, que es el de la desconfianza mutua entre los dos colectivos y sus variopintas manifestaciones. Lo vais a entender perfectamente los que sois científicos, porque seguro que os ha pasado alguna vez por la cabeza, si no todas, alguna, cuando el científico tiene que exponer sus conocimientos en un medio de comunicación no especializado, utilizando como intermediario a un periodista. Como digo, no es descabellado pensar que alguna o todas de estas ideas le pasen en algún momento por la cabeza. No van a ser rigurosos, van a banalizar lo trascendente y van a destacar absolutamente lo accesorio, van a convertir en superficial lo que es complejo, van a ofrecer certeza a partir de mi incertidumbre, van a desvirtuar mi mensaje poniendo incluso en entredicho mi cualificación, es decir, van a caricaturizar la ciencia y al científico, van a convertir mis conocimientos en una toma de postura que se va a asociar a una opción política o a una corriente de opinión que al final me va a perjudicar. Y los periodistas, en idéntica situación, pensamos una, varias o todas de estas cuestiones, ¿no? El científico se va a centrar en aspectos poco atractivos para el gran público, no va a saber ni va a querer vulgarizar sus conocimientos de manera que cualquiera pueda entenderlo, su lenguaje va a ser absolutamente indescifrable, necesitará mucho más espacio o tiempo del que yo dispongo para exponer esta cuestión, me planteará tanta incertidumbre y tantas cautelas que al final no voy a tener noticias, y además terminará siendo una información gris y compleja para público exquisito. Esto suele pasar, estas son las manifestaciones de esa desconfianza, ¿no? Y poco se hace, en la mayoría de los casos, por acercar posiciones. Y de ahí surge, después de toda esta introducción, surge el experimento en el que nos embarcamos, la Estación Biológica de Doñana, por extensión el CSIC y Espacio Protegido, hace ya 9 años. Es decir, lo que nos preguntamos es si seríamos capaces de producir mano a mano y en igualdad de condiciones, materiales y herramientas de divulgación que fueran valiosos para ambos. Es decir, un material televisivo que fuera riguroso y que no traicionara el rigor científico, pero al mismo tiempo que fuera entretenido y que fuera asequible para público no especializado. Lo que creamos, y aquí está quizá el elemento más novedoso de este experimento, y también el elemento más arriesgado, fue un equipo mixto de trabajo, ¿no? De manera que renunciamos al modelo tradicional de que los periodistas simplemente contemplamos lo que una serie de señores y señoras hacen
sin intervenir en ese proceso para nada. Nosotros quisimos que fuera un equipo mixto desde el minuto 1, de manera que tanto los comunicadores como los científicos compartiéramos el diseño de la propia experiencia desde el comienzo, ¿no? Que diseñáramos, en este caso eran expediciones científicas a diferentes puntos del planeta, que compartiéramos todo el diseño, desde el propio diseño del viaje hasta la redacción y montaje final. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos trabajando acabamos de llegar hace un mes de Australia, del último de estos viajes para rodar un documental con científicos de la estación y del Consejo, y yo ayer domingo estaba hablando por teléfono con Juan Manuel García, cristalógrafo que ha venido con nosotros, y estábamos los dos discutiendo cuestiones de guión, que en principio es una responsabilidad mía, no suya, ¿no? Pero eso da idea de que compartimos todo y tanto científicos como comunicadores estamos en una cierta igualdad de condiciones a la hora de elaborar el producto final, que son estos documentales de divulgación científica. Yo creo que la experiencia, que hasta ahora se ha materializado en varias series de televisión, hicimos El Jardín de los Vientos, que lo rodamos en Kazajistán, hicimos Mauritania Tres Colores, que rodamos en Mauritania y Senegal, Las Alas de la Pampa y el Sur Infinito en Argentina, ahora hemos rodado un primer capítulo en Australia, en noviembre rodamos un segundo capítulo en Tasmania. Todo este tipo de productos televisivos que se han emitido en prime time en una televisión pública nos han servido para poner, al menos en entredicho, cuestionar algunos de los mitos que giran en torno a la divulgación científica en medios de comunicación de masa y, de alguna manera, demostrar que algunos de estos mitos, que lo que nos tratan de decir es que es imposible conseguir este resultado final de un producto riguroso pero entretenido, se pueden venir abajo cuando se llevan a cabo este tipo de experiencias. El primer mito es que potencia no equivale necesariamente a efectividad. Normalmente se piensa que los documentales, sobre todo de naturaleza, tienen que ser grandes producciones con una serie de costes y de medios financieros, humanos y técnicos monstruosos. Bueno, esto no es necesariamente así. Se pueden hacer documentales mucho menos sofisticados, con presupuestos muchísimo más modestos, y conseguir una gran efectividad medida en términos televisivos, es decir, una audiencia razonable y un aprecio por parte de la audiencia también más que razonable, ¿no? Es decir, la televisión no tiene por qué ser siempre un medio complejo a la hora de abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Otro mito contra el que hemos combatido con este producto, y luego veremos un ejemplo pequeñito, es que la televisión no siempre banaliza cualquier contenido, ¿no? Decía Woody Allen que cómo era posible que la gente dijera que la televisión no hacía nada por la cultura. Él siempre que la encendía le entraban ganas de leer un libro, ¿no? No siempre es así. Es decir, otra televisión es posible y no es justo considerar que la televisión banaliza cualquier contenido. No es cierto que la televisión sea incapaz de profundizar, de reflexionar, de explicar lo complejo de forma rigurosa y honesta. Hay muchísimos ejemplos que desdicen estas afirmaciones. Es posible, lo que pasa es que hay que saber utilizar la herramienta y hay que poner en juego una serie de recursos, y entre los que está evidentemente la imaginación, para que ese tópico no se cumpla, ¿no? Otra cuestión que tratamos de desmontar es que la fascinación por lo lejano, que es un fenómeno muy frecuente en los medios de comunicación en general y la televisión en particular, podemos trasladarla al ámbito doméstico. Normalmente tiene mucho más morbo mediático lo que ocurre a miles de kilómetros de casa, y eso genera un atractivo automático en la audiencia. Bien, nosotros nos estamos yendo a miles de kilómetros de casa, pero para contar cosas que tienen que ver con nuestra casa. Las preguntas no las hacemos aquí, pero las respuestas las encontramos en Mauritania, en Kazajistán, en Argentina o en Australia. Si hemos ido a Australia, por ejemplo, es buscando el resolver nada menos que el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Resulta que el gran debate científico en torno a si los estromatolitos, que se supone que son los fósiles más antiguos del planeta, 3.700 millones de años, en esos estromatolitos estuvo presente la actividad bacteriana o no, y resulta que en ese debate los científicos que están trabajando en ese debate, fundamentalmente australianos y norteamericanos, necesitan el dictamen, mire usted, de un cristalógrafo andaluz, Juan Manuel García, que es al que hemos acompañado en este viaje a Australia. La pregunta no la hemos hecho aquí, la persona que pueda ayudarnos a resolverla forma parte de nuestra comunidad científica, la respuesta hemos ido a buscarla a 20.000 kilómetros de casa, ¿no? Y cuando fuimos a Kazajistán,
pues les interesaba a ellos saber cómo funciona una estepa virgen, porque eso nos podía servir para saber qué es lo que se ha perdido en el camino en la estepa europea y en la estepa ibérica, ¿no? Y así, estos han sido un poco los ejes en todos estos viajes y en todos estos documentales, ¿no? Y por último, y esto es especialmente valioso para nosotros, el rigor científico no implica aburrimiento. La ciencia tiene mucho de aventura, como decía, de acción, de misterio, y estos son elementos muy valiosos en televisión. Hay una ciencia, es posible una ciencia para todos los públicos, pero hay que saber cómo contarla y hacerla atractiva para públicos que en principio no están interesados en estas cuestiones. Evidentemente nosotros hemos tenido la enorme suerte, aunque esta suerte nace de un compromiso, evidentemente, de contar con científicos que, además de ser excelentes científicos, son excelentes comunicadores, es decir, que saben transmitir sus conocimientos de una manera asequible a personas que no son especialistas en estas cuestiones. Y dentro de esa misma filosofía hemos mostrado en estos documentales el trabajo científico, pero también nos hemos introducido en la propia peripecia del viaje, ¿no? En la convivencia diaria entre científicos y comunicadores, en la interacción con los hombres y mujeres que pueblan los territorios donde se ha trabajado. Hemos tratado de humanizar el trabajo de científicos. Estos señores son de carne y hueso y tienen legañas por la mañana cuando se levantan en mitad de una estepa de Asia Central antes de ponerse a trabajar. Eso acerca muchísimo también el trabajo científico, con el que a veces establecemos esa distancia del respeto que tenemos a lo desconocido, humaniza muchísimo eso y lo hace mucho más cálido y mucho más humano para personas que en principio, insisto, no tienen un interés particular por estas cuestiones. Es decir, la nuestra es una aventura con rigor, una información que no renuncia al espectáculo, porque somos televisión, pero que no se deja secuestrar por el espectáculo. Y creo que, sinceramente, ahora podréis juzgarlo, aunque sea con un trocito pequeñito, hemos encontrado, con los amigos de la Estación Biológica de Doñana, un territorio común para educar, para divulgar, para entretener, para informar, para sorprender y, si me apuráis, incluso para fomentar las vocaciones científicas y también las periodísticas, aunque en este caso no sea tan necesario porque tenemos overbooking en las facultades de periodismo. Vamos a ver un trocito. Un momento. Yo antes quería rematar, antes de que veamos este trocito, con algo que yo pienso que también hemos hablado José María y yo, y ambos los dos nos hemos dejado a un lado de comentar, que es cómo hemos ido evolucionando desde que empezamos. Yo creo que el ir juntos lo primero que nos hizo fue conocernos y ganar confianza. Yo creo que ellos iban con una desconfianza enorme hacia nosotros y nosotros desde luego con muchísima desconfianza entre ellos. Yo creo que eso fue enormemente positivo porque nos hizo empezar por lo más fácil, es decir, el contenido científico. Tratamos de eliminar todo lo complejo. Todos los sitios donde hemos ido son lugares donde nuestros equipos o equipos de compañeros nuestros llegaban trabajando. En cualquiera de los sitios donde hemos ido hay publicaciones en las mejores revistas del mundo en el campo de la ecología y medio ambiente, pero tratamos inicialmente de hacerlo muy liviano, y yo creo que la complejidad ha ido aumentando conforme nos hemos ido conociendo juntos, y ahora hemos hablado ya varias veces de empezar a darle la vuelta y empezar por el principio. Es decir, nosotros ya tenemos las publicaciones realizadas, el trabajo del laboratorio hecho. ¿Por qué no empezamos ahora a explicar la hipótesis y el abordaje con el laboratorio mezclándolo lo que hicimos, ¿no? Pero para eso yo creo que ha sido necesario recorrer un camino donde le hemos dado mucha aventura, que también la tiene, es decir, hemos mostrado la parte más atractiva de lo que hacemos, ¿no? No se nos ha ocurrido empezar a explicarle determinados modelos matemáticos ni determinados análisis genéticos de isótopos. Hemos empezado por otras sencillos, aunque hemos ido poniendo esas cuñas, ¿no? Pero yo creo que el modelo se ha engrasado también, que si a mí hace, no sé cuándo empezamos con esta historieta, hace cerca ya de 10 años, me dicen que si desde el punto de vista televisivo yo me embarcaría, porque lo veo atractivo y viable, en una expedición a Australia para hablar de estromatolitos, yo no me embarco ni muerto, ¿no? Estoy seguro que hace 9 años no me hubiera embarcado porque sabía que estaba abocado al fracaso, en el sentido de que aquello televisivamente iba a ser poco atractivo con los medios de que disponemos y los tiempos de rodaje de que disponemos. Una vez engrasado el mecanismo, yo con estos señores me voy donde sea a contar lo que sea, porque sé que vamos a contar algo interesante, ¿eh?
porque sé que vamos a ser capaces de elaborar un producto, insisto, que va a ser riguroso desde el punto de vista científico, pero que va a ser entretenido para personas que inicialmente decirles que los va a someter, porque además esa es la idea que van a tener, a una tortura de 50 minutos sobre geología en la región de Pílbara de Australia, es decir, pues mira, cambio de canal, ¿no? El mecanismo, la herramienta la hemos engrasado lo suficiente como para ser capaces de hacer eso, ¿no? De introducirnos en terrenos que son aparentemente muy áridos, aparentemente difíciles de vulgarizar en el mejor sentido del término y hacer productos, insisto, que yo creo que son atractivos. Vamos a ver un ejemplo pequeñito, es un clip resumen de los tres primeros viajes, el de Kazajistán, Mauritania y Argentina. También quería decir, porque si no queda una imagen un poco que no se ajusta estrictamente a la realidad, que esto es la guinda de un pastel. El pastel lo hacemos todos los días, es decir, en el programa hacemos informaciones semanales sobre muchas cuestiones que tienen que ver, o la mayoría tienen que ver con la ciencia, tocando a muchísimos colectivos, universidades, centros de investigación, etcétera. Esto es la guindita del pastel, pero el pastel, algunas personas que están por aquí lo saben porque llevan colaborando con nosotros los 11 años que lleva el programa, el pastel se hace todos los días con muchos ingredientes. Las expediciones científicas a lugares remotos han estado siempre rodeadas de un cierto romanticismo. Pasaron ya los tiempos de los exploradores que, sin el auxilio de la moderna tecnología y sorteando todo tipo de peligro, se internaban en territorios desconocidos. Aún así, nuestro planeta sigue reservándose algunos secretos. Desde hace algunos años, la Estación Biológica de Doñana y la Radiotelevisión de Andalucía vienen colaborando en el desarrollo y difusión de expediciones científicas a diferentes espacios naturales que, más allá de la península ibérica, mantienen algún vínculo ecológico con nuestra región. De esta manera, y en una experiencia pionera en España, un equipo de espacio protegido filma en tiempo real los avatares de un viaje de estas características, rodeado de dificultades, pero también abierto a sorprendentes descubrimientos científicos. Esta singular combinación de periodista y científico se estrenó en junio de 2003 con un viaje a las estepas de Kazajstán. Durante 5 semanas recorrimos algunos de los parajes naturales más sobresalientes de este lejano país de Asia Central, donde se concentran valiosas poblaciones de rapaces emparentadas con las que encontramos en suelo andaluz. A no mucha distancia de la frontera con China y junto a las montañas de Saribazau encontramos un magnífico ejemplo de estepa virgen. Hasta donde alcanza la vista no se advierte signo alguno de humanización, ni carretera, ni tendidos eléctricos, ni vivienda, ni tan siquiera un sencillo sendero. Tan solo una vasta extensión de tierra que desde hace miles de años no ha sufrido transformación alguna y que únicamente frecuentan los pastores nómadas. El paisaje que hoy contemplamos es el mismo por el que transitaron las hordas mongolas de Gengis Khan en el siglo XIII. De nuevo, acompañando a los especialistas de la Estación Biológica de Doñana, viajamos hasta Mauritania y Senegal en el invierno de 2004. Allí filmamos los lugares de invernada de los alimoches que nacen en el sur de España y migran al Sahel mauritano, y documentamos la existencia de una población de cocodrilos del Nilo en los límites del desierto del Sáhara. La expedición se internó en las zonas húmedas que salpican la desembocadura del río Senegal. Convivió con la tribu Inraguen, que puebla las playas de Bandarguén, y alcanzó por fin la colonia de focamonje que sobrevive en Cabo Blanco. Bueno, los alimoches, como sabéis, son una de las rapaces más amenazadas que ahora mismo hay en Andalucía, en España y en Europa. Después de criar, aproximadamente en los primeros días de septiembre, cruzan el estrecho, cruzan el Sahara más o menos en 2 semanas, y se estabilizan aquí. Probablemente, por los datos que estamos consiguiendo, la mayor parte, si no toda la población europea, ahora mismo está estabilizada en el Sahel. En noviembre de 2006 se completaba la tercera expedición que nos llevó hasta Argentina. Allí visitamos algunos de los ecosistemas característicos de este extenso país, recorriendo cerca de 12.000 kilómetros en vehículos todoterrenos. A la expedición se sumó el Parque de las Ciencias de Granada. Yo creo que es muy
importante que sepamos que lo que queremos conocer en la ciencia es de carácter universal, o sea, que no es local, no es lo que pasa en donde tú vives o donde tú estudias. Entonces ya eso hace imprescindible viajar y conocer a otros que resulta que tienen problemas parecidos a los tuyos en su sitio, ¿no? Y luego ya pues todo lo demás que es de convivencia, de entender también que llegar a la gente es muy importante y entonces hay que soportar a la televisión que te tiene que sacar, de personas que quizá piensan que lo que ellos hacen es lo más importante del mundo, se dan cuenta de que para otros es muy importante otras cosas relacionadas. Yo creo que todo esto te hace más mayor y te da incluso más ganas de seguir trabajando, ¿no? Me parece importante. Después de cruzar las grandes llanuras de la Pampa, alcanzamos la costa atlántica argentina, donde pudimos filmar la mayor colonia de loros del mundo. No menos espectacular resultó ya en la costa patagónica el santuario ecológico de Península Valdés. Allí fueron protagonistas las ballenas francas australes y las nutridas colonias de pingüinos de Magallanes, en las que llegan a concentrarse hasta 1 millón de individuos. La expedición se internó en el desierto patagónico, retratando la belleza de sus áridos paisajes, para llegar hasta la cordillera de los Andes, territorio en el que los expedicionarios tuvimos ocasión de convivir con los indios mapuche y filmar, entre otras grandes rapaces, al esquivo cóndor. A lo largo de unos 300 kilómetros, siguiendo la línea fronteriza que separa a Argentina de Chile, encontramos 3 parques nacionales que actúan como un corredor protegido de unas 700.000 hectáreas, en donde se mantienen los paisajes originales de esta zona de contacto entre la Patagonia y la cordillera andina. Paisajes como este, dominados por los bosques de araucaria y el perfil sobresaliente del Lanín, un volcán dormido de nieves perpetuas. Con la frente marchita. Durante una década, Espacio Protegido ha puesto la mirada de la televisión en diferentes puntos del planeta, aquello en donde la naturaleza aún conserva intactas las claves para resolver algunos enigmas. Y todo este esfuerzo sin dejar de tener como referente a Andalucía, porque a veces nos marchamos muy lejos para poder explicar lo que ocurre aquí, en nuestra tierra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bueno, este era un ejemplo, un clip. Como decía justamente, si todo va bien, el día 22 de junio, el lunes de la semana que viene, entraremos en montaje con el primer capítulo de Planeta Australia, que es la nueva serie que estamos produciendo con estos señores y esta señora. Esto, si queréis, hay un elemento también para los que no soy lógicamente del medio televisivo. Esto está hecho con unos medios, es otra de las cuestiones que queríamos batallar desde el principio también. Está hecho con unos medios materiales absolutamente limitados. Para que os hagáis una idea, en lo que se refiere a los medios técnicos, desplazamos lo mismo que se desplaza una rueda de prensa. No llevamos ópticas súper especiales, ni cámaras súper especiales, ni nada. Lo hacemos con medios muy limitados. Utilizamos como segunda unidad una cámara de vídeo doméstico, lo habréis visto, en alguno de los planos se veía claramente que la segunda unidad de grabación es una cámara de vídeo doméstico, que yo creo que le da un punto también de frescura al producto. Rodamos en tiempo récord, montamos en tiempo récord y tenemos un presupuesto que la gente que se dedica a los documentales en la naturaleza se queda pasmado, porque no creo que haya nadie capaz de producir a 1 minuto al precio que nosotros lo producimos, ¿no? Pero formaba parte también, es decir, podríamos hacer, y nos encantaría hacer cosas con más presupuestos, pero también queríamos defender este modelo de televisión, sobre todo una televisión pública, para demostrar que este tipo de cuestiones no tienen que ser necesariamente súper caras, súper complejas, necesitar rodajes de meses. Se pueden hacer cosas modestas pero dignas, como se suele decir. Yo, si queréis, por contaros un poco cómo nace esto, puedo contar antes de que salga cómo nos lo planteamos. Nosotros queríamos hacer ahora otro programa, venimos haciendo más o menos una salida por año, y bueno, el personal de la Estación Biológica de Doñana y trabajando en diferentes partes del mundo. Entonces yo soy el que primero busca más o menos el sitio y la gente que tenemos trabajando. En este caso, en Australia, nosotros buscamos transmitir 2 ideas base generales.
Una es el problema que hay con las especies invasoras. Las especies invasoras, bueno, yo creo que hace ya más de 50 años Elton fue el que dijo que era la crisis ambiental más grande con la que el hombre se enfrenta. Yo cuando hablo de ellas muchas veces, como vivimos en una sociedad donde tanto cuestas, tanto vales, pues pongo encima de la mesa, y ya están un poco anticuadas, pero porque no he actualizado yo mis datos, por ejemplo, lo que le cuesta a Estados Unidos, que el Congreso, la Oficina Técnica del Congreso las tiene cuantificadas, el combatir a las especies invasoras, es decir, la valoración de los daños económicos que produce y lo que cuesta combatirlas. Son 137.000 millones de dólares. Echen números y estamos en torno a unos 25 billones de las antiguas pesetas. Es decir, una barbaridad de dinero. En Europa no hay una cuantificación. Ahora ha salido un trabajo en Nature de una científica de la Estación Biológica de Doñana, bueno, de un grupo de europeos, entre los que había uno. No lo sabemos bien, pero en los diferentes países donde se va avanzando las cifras son también disparatadas, ¿no? Y sobre todo es un peligro sanitario muy fuerte. Entonces Australia para nosotros era un sitio magnífico. Era un sitio magnífico primero porque habíamos estado trabajando con australianos ya habían estado desde hacía 20 años trabajando con nosotros en Doñana. Allí se llevó el conejo que en los ecosistemas mediterráneos es una especie clave para el funcionamiento del ecosistema, pues en Australia hizo verdaderos desiertos, verdaderas barbaridades. Los australianos hicieron un concurso para ver cómo acabar con el conejo. De hecho tienen un centro con más de 220 investigadores dedicados a luchar contra el conejo. De ahí sale la misomatosis llevada de los conejos americanos, que la sufren, pero es simplemente una enfermedad pasajera, a Australia, y de Australia llega aquí y produce una catástrofe, ¿no? En fin, nosotros teníamos allí ese modelo. Ellos cuando han venido aquí lo que han estado viniendo traían fauna endémica de Australia, y lo que trataban era, buscaban aquí vectores que poderse llevar a Australia, es decir, buscaban pulgas, buscaban chinches, buscaban mosquitos que transmitían la misomatosis para que se transmitiera allí con mayor eficiencia. El miedo era que podían transmitir otras muchísimas cosas que fueran peligrosas. Entonces durante 10 años estuvieron aquí trabajando y al final los resultados indicaban que el riesgo era lo suficientemente alto para no intentarlo. Pero para nosotros era un modelo magnífico como especie introducida el conejo, lo que era el conejo allí, lo que era el conejo aquí, la bondad que tenía aquí, que pasa cuando se transforma en una especie invasora. Y al revés, tenemos el camino de ida y vuelta, la maravilla que son los bosques de eucalipto en Australia y el desastre que son aquí los eucaliptus y los problemas que tenemos con ellos. Y luego una segunda cosa, que es cuando se actúa sin conocimiento o cuando se actúa con intuición. Quizás en la naturaleza o en las ciencias ecológicas, como es muy joven, todos sabemos, esto es como cuando a alguien se le para un coche, no, pues hazle tal, al final ya lo que hacemos todos es llevarlo al mecánico, ¿no? Cuando te pones enfermo vas a un médico, pero en un problema de naturaleza todo el mundo opina y salen soluciones donde a veces se invierten mucho dinero y son terribles. En Australia una de las cosas que se hizo fue llevar el zorro para que se comiera el conejo. Hombre, algún conejo comía, pero lo que acabó fue con la mitad de la fauna autóctona de mamíferos australianos, ¿no? Y concretamente nosotros teníamos gente que estaba trabajando con aves marinas y había zonas donde al año se venía a comer unos 50.000 nidos de pardela, ¿no? Son probablemente la población que no hay en toda la península ibérica o el sur de Europa, ¿no? Esa era una pata de la otra. Por otra, había una persona de la universidad, del consejo del Centro Mixto con la Universidad de Granada, que además fue profesor de esta universidad, Juan Manuel García Ruiz, que había mantenido una polémica en Science con los australianos que describieron pues los estromatolitos y determinadas formas que se encontraban en rocas de hacía 3.500 millones de años como las formas más antiguas de vida. Y Juanma lo que les demostró es que esas formas, o sea, que morfológicamente no se podía determinar si eso era vida o no, porque él en el laboratorio suyo de cristalización la reproducía exactamente igual, con determinadas condiciones. Y bueno, de ahí nació una interacción. Y lo otro que pasamos a explicar es, de alguna manera, el origen de la vida. El lazo eran las personas en este caso, y una vez que la vida está en la Tierra, cómo somos capaces de deteriorarla y utilizar las especies invasoras.
Yo eso se lo presento a José María, más o menos, incluso no tan armado, o más armado, y él corta, quita, ponemos, discutimos, nos peleamos, luego ya llamamos al resto de compañeros y empieza a atarse las cosas, es decir, bueno, ¿y esto qué hacemos? ¿Y qué vais a querer? ¿Y qué imágenes? Y así poco a poco, pero con la interacción mutua va quedando una cosa que sorprendentemente luego resulta hasta agradable y entretenida, ¿no? Si estudiaran un poco de física, un poco de matemáticas y un poco de química, que me parecen tres pilares fundamentales. Yo creo que hoy la cultura es ciencia y la ciencia necesita de la historia, de la filosofía y de todo. Es decir, que no digo yo que tengamos que tener como profesionales un saber renacentista, que es absurdo. Hoy cada día, si quieres hacer algo en cualquier campo de la ciencia, concebida al nivel que quieras, tienes que centrarte mucho en lo que haces, pero sí que yo creo que es absolutamente fundamental para hacer buena ciencia tener una perspectiva del mundo lo más amplia posible, y si no acabamos con científicos francamente malos. Bien, dicho esto, yo la primera pregunta que me haría, y que me haría porque se la hago, o porque hablo mucho el tema este con la gente joven, con los becarios que entran en nuestros institutos de investigación, es ¿por qué divulgar la ciencia? O sea, ¿para qué puñetas queremos hacer que la ciencia llegue a la sociedad? ¿Qué ganamos los científicos y qué gana la sociedad con conocer lo que hace un señor que está metido en su laboratorio y que le va bien? Al señor que está estudiando sistemas complejos, o al señor que está estudiando los agujeros negros, ¿qué le importa que la sociedad sepa lo que haga o no lo sepa? Nosotros todos los científicos, por eso trabajamos, tenemos un ego grande, tan grande como el que pueda tener el mejor pintor, vivimos de eso. Yo no creo que haya un científico que trabajara por su sueldo, trabajamos por nuestro ego, pero nuestro ego es bastante selectivo, ¿no? No nos gusta que nos digan guapos cualquiera, nos gusta que nos digan alguien que nosotros consideramos que es casi tan guapo como nosotros, ¿no? Porque la mayoría pensamos que el Nobel nos lo van a dar o la semana que viene o dentro de 100 años, ¿no? Pero no lo van a dar, ¿no? Y vamos a dejarnos de la luz y lo que viene entre el medio y del que quiera poner la radio, sea muy nervioso y ya llame por teléfono a alguien, van a bajar a la nevera, la van a abrir y van a tomar una leche u otra según unos estudios científicos realizados. Y la leche que tomen va a estar pasteurizada, va a estar desnatada, y eso se va a basar en estudios científicos. Y a lo mejor ese día no quieren ir a trabajar y con su pareja deciden hacer el amor. Y a lo mejor alguno toma una pastilla para una cosa o toma una pastilla para que no le ocurre otra. Es decir, lo que quiero decir es que es muy difícil pensar hoy por hoy un momento, cualquier momento en la vida de un ser humano donde la ciencia no está presente. ¿Qué es lo que ha supuesto eso? Pues eso es muy bueno para los científicos, pero cuando se habla de la urna de cristal, eso es algo que la pisonadora de su utilidad le pasó por encima hace muchos años, ¿no? La ciencia hoy está en la calle, le gusta al científico o no le guste, y le guste a la sociedad o no le guste. Pero eso ha tenido unas consecuencias difícilmente asimilables para el propio científico y para la propia ciencia. Por resumir, yo diría que lo primero ha sido una llegada de fondos impresionante. O sea, los fondos para la ciencia en el mundo se han multiplicado en los últimos 50 años probablemente por 10.000 o más. O sea, la cantidad de dinero que llega para hacer ciencia era algo impensable hace décadas. Y paralelamente que llega dinero, llega la presión para el científico. La presión que hoy tiene un científico no es la que ha tenido hace 30 años, es una cosa que va en aumento y que ni el sistema ni el propio científico ha digerido, y donde indudablemente necesita un aliado de la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado paralelamente? Y si no, será en la otra vida. Entonces, ¿por qué divulgar? A mí me encantaría decirles que pensando como científico, yo creo que el reto más importante que tiene la ciencia actualmente, sin embargo, es hacerse creíble al ciudadano. O sea, mostrarle de alguna manera que aunque tenemos conocimientos incompletos, hemos desarrollado métodos fiables que nos permiten bucear, aprender de la realidad y sobre todo hemos creado una base de conocimiento sólidas, potentes y que nos ayuda a vivir.
y he dicho al principio que me gustaría decíroslo porque esto no lo dije yo, esto lo escribió Douglas Futuyma en un editorial de Bioscience, creo yo, hace unos 2 años, uno de los mejores científicos para mí de la mitad de este siglo. Desde mi punto de vista lleva muchísima razón. O sea, si hoy lo piensan ustedes, todos los que estamos aquí, probablemente, y estamos en una ciudad muy antigua, hasta hace 80, 100 años, la mayor parte de nuestros conciudadanos podía nacer y morirse sin tener ningún contacto con un hecho científico o con algo que le recordara la ciencia, quizás con algún desarrollo técnico. Es verdad que habíamos inventado la rueda, que habíamos inventado el arado, teníamos una población mayoritariamente agrícola y las cosas que hacíamos eran técnicas, pero la ciencia estaba bastante lejos de lo que es la vida del ciudadano. Si ahora piensan en cualquiera de ustedes, probablemente han dormido, yo espero que bien, pero unos bien y otros mal. Lo que es seguro es que han dormido en un colchón cuyas fibras las ha diseñado un grupo de científicos expertos en ciencias de materiales. Y lo que es seguro es que en el somier han tenido que ver fisioterapeutas, que son científicos. Y cuando se levantan, ha pasado que las grandes compañías, que hoy gran parte de la ciencia se basa en el dinero que ponen las grandes compañías, y la presión que hay en la ciencia para que los científicos tengan proyectos con grandes compañías es brutal, y yo creo que es un error brutal, porque la ciencia tiene que tratar de ser lo más independiente posible, al menos la ciencia básica, que es el pilar de la ciencia, y hay que exigirle que sea buenísima, excelente, pero hay que darle libertad. Afortunadamente esto es un problema general y hay un movimiento cada vez más potente, aunque la presión también es cada vez más potente, porque los estados inviertan mucho más en ciencia, No es el caso de aquí, donde me temo yo que nuestra clase empresarial invierte poco. No son problemas estos que se vayan a arreglar fácilmente, pero desde luego son problemas que para la sociedad no se van a arreglar nunca, ni para el propio científico, si no nos conocemos. Y el problema es que hoy, que la ciencia está más presente que nunca en la sociedad, el científico está cada vez más lejos de la sociedad. Yo creo que el anterior ponente, en el trozo que yo le he visto, lo decía, ¿no? El científico está muchas veces para la sociedad más cerca del brujo, ¿no? Le pregunta a un ciudadano y la duda es si la ciencia es más buena que mala, ¿no? Y probablemente te está oyendo porque se ha puesto un sonotone diseñado por científicos, pero la idea de que el científico no solo fabrica el martillo, sino que es el que da con el martillo en la cabeza, está muy arraigada, y no es culpa de nadie, es culpa de que no nos conocemos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la única solución que hay a esta dialéctica pasa, más que por la extensión científica, para mí es por la cultura en general y por la cultura científica. Yo no puedo Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Hiraldo, uno de los miembros de esta pareja, porque aquí no hay primero y segundo, ni hombre y mujer de momento, que yo sepa. Y bueno, yo creo que tanto José María como yo, lo que queremos contarlo es un poco qué nos motivó a llegar a este matrimonio de conveniencia, que está dando sus primeros pasos, y qué hemos aprendido por lo que a nosotros nos parece que han sido aciertos y por lo que nos parece a nosotros que nos hemos manifiestamente equivocado y que podríamos decir que hemos fracasado. Yo quisiera decir, y de ahí, después de oír al ponente anterior, que yo cuando hablo de ciencia, cuando pienso en ciencia, cuando me refiero a ella, lo voy a hacer de una forma muy general. O sea, yo hoy por hoy la frontera entre ciencia y letras la veo más difusa de como se nos ha presentado, afortunadamente. Y es más, soy de los convencidos de que mucho mejor nos iría a los que nos llaman científicos, a carreras científicas, si tuviéramos
filosofía, por lo menos durante los 2 primeros años, si tuviéramos más historia de la ciencia cuando empezáramos, y creo que a todas las carreras de letras le iría mucho mejor